Gracias al Señor que nos permite una vez más estudiar de su santa palabra. Estamos estudiando acerca de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Estamos estudiando acerca de los rudimentos del arrepentimiento. Y vamos a estudiar acerca de la conversión de Pablo. En los Hechos, capítulo 26, en el versículo 19, dice lo siguiente: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Aquí está hablando frente a un rey que le está juzgando. ¿Y por qué se está juzgando al apóstol? Se levantaron calumnias contra él. Él estaba predicando acerca de Jesucristo. Y allí se dijo que él estaba hablando cosas en contra de la ley, lo cual no era así. Y él le habla al rey Agripa acerca de su conversión. Él le habla que él era fariseo, esa era su religión. Y él en su celo perseguía a los seguidores de Cristo. Él pedía cartas a las autoridades para poder perseguir a los hermanos que servían al Señor, que se habían convertido al Señor Jesucristo. Y iba en esta comisión a la ciudad de Damasco. Y cuando allí en el camino se aparece el Señor Jesús y vio una gran luz y él cayó a tierra. Y escuchó la voz del Señor que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Porque cuando se persigue a un hijo de Dios, a un seguidor de Cristo, es al mismo Cristo que se persigue. Y allí él recibe un mandato, una comisión. Y vamos a leer el Hechos 26, 12 dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquí viene la comisión que el Señor Jesús le entrega. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y el versículo 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abra sus ojos, porque la persona que no tiene a Cristo ve, pero no ve lo del Señor. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La persona sin Cristo está en tinieblas. Dice las Escrituras: no le ha amanecido. Y está bajo la potestad de Satanás. Aunque esto a veces no agrada,
que se hable que el que aún no tiene a Cristo está bajo el poder de Satanás y Satanás hace lo que quiere con él. Y para eso vino el Señor Jesús, dice, para deshacer las obras del diablo, para sacar a la persona de la potestad de Satanás. Dice que Él nos ha trasladado, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Y dice, para que reciban por la fe que es en mí. ¿La fe en quién? En el Señor Jesús. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que reciban por la fe en mí perdón de pecados. Por eso que el apóstol Pedro decía allí, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesús, porque fue Él el que fue al Calvario, porque el Señor Jesús, Él cargó nuestros pecados, cargó el pecado de toda la humanidad. Y es por eso que dice, para que reciban en mí perdón de pecados. Y allí en el versículo 19 dice al rey, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El apóstol de ninguna manera fue rebelde. Él empezó a hablar de Jesucristo. Él conocía una religión, la religión farisea, pero no conocía a Jesucristo, al Hijo de Dios. Él no conocía el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no conocía el camino, no conocía la verdad, no conocía la vida, que está todo esto en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando Él ya conoció esta realidad, Él empezó a predicar con denuedo, predicó, no le importó la cárcel, no le importó las acusaciones. Él tuvo muchas veces que presentarse ante tribunales, como lo está haciendo frente al rey Agripa. Pero Él, cumpliendo con esta comisión de predicar el Evangelio. Y aquí podemos ver de que en su conversión Él pasó de ser un perseguidor de los cristianos a un perseguido. Fue un comisionado para predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué sucede allí? Dice que el 26:19, no fui rebelde a la visión celestial. Y dice el 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y eso es lo que él estaba predicando acerca de Jesucristo resucitado. Allí el apóstol cambió su vida. Hubo un arrepentimiento, de lo que estamos hablando, del arrepentimiento, y hubo frutos, porque en el arrepentimiento tiene que haber frutos. Y lo vemos en las epístolas del apóstol, cómo él está predicando, cómo él está enseñando, cómo está mostrando el camino. Porque caminos para muchas cosas hay diversos caminos, pero para la salvación solamente es el Señor Jesucristo. La meta del apóstol fue el Señor Jesucristo. La meta del cristiano tiene que ser el Señor Jesucristo. Y nos vamos a ir a 2 de Pedro, al capítulo 1. Al versículo 4 al 9. Dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor nos ha hecho grandísimas promesas, porque Él quiere que tengamos esa naturaleza divina. En el arrepentimiento, cuando hay un real arrepentimiento, la persona no vuelve a ser la que era. Ya sus obras son dignas de arrepentimiento. Y es por eso dice que Él nos ha dado promesas para que tengamos su naturaleza. No esa naturaleza pecaminosa, sino que tengamos que ser participantes de su naturaleza divina. Y el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí una vez más nos habla del fruto. Cuando hay arrepentimiento, se ve el fruto, porque están las obras dignas de arrepentimiento. Y así dice: por esto, el versículo 12, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol Pedro decía: por esto yo no dejaré de recordaros. Era insistente, porque el apóstol quería confirmar a los creyentes en estas cosas. Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12. Del versículo 19 al 21. Dice: vino la luz y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y estuvimos viendo que la comisión del Señor a Pablo era para que se conviertan, para que salgan de las tinieblas a la luz. Y aquí está diciendo que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No había un arrepentimiento, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La persona no quiere venir a la luz porque no quiere que se le diga que está mal. Quiere continuar en ese camino. Y qué lamentable, la luz vino, la luz era el Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que en mí cree no andará en tiniebla. Y dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, o sea, viene al Señor Jesucristo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es lo que quiere, que vengamos a la luz, para que realmente se vean las obras dignas de arrepentimiento. El Señor les bendiga y con su ayuda seguiremos estudiando su palabra.